Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con una botella de aceite de oliva que da gusto verla, y lamento decir que no es aceite español, porque ya saben ustedes que en España están arrancando por millares y millares los olivos, pero es seguramente el mejor aceite de oliva después del español, que es el sirio. Ya me explicará usted, don Lorenzo, a qué viene esta nota aquí medio oriental en día viernes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Pues la verdad es que tocaba, ¿no? Después de haber dedicado varios programas a lo largo de varias temporadas a esa zona, a ese territorio, esa zona caliente en la cual está Siria, sin dedicarle un programa monográfico, pues lamentablemente, como siempre digo, tenemos que focalizar la cuestión ahí. Usted dedicó un editorial a lo que está sucediendo en Siria. El lunes dábamos algunas claves de ese recrudecimiento de la guerra contra Siria, como nos gusta aquí denominarla, porque es una guerra contra Siria, no es una guerra dentro de Siria, no es una guerra civil, es una guerra patrocinada, alimentada por intereses extranjeros desde hace ya más de una década. Vamos a ir casi ya a 20 años en breve, ¿no? de esta guerra, lamentablemente, y prometí en los sucesivos programas del Despegamos que hemos ido haciendo que, bueno, pues no íbamos a tratar la cuestión siria en ese espacio en La Voz, para dejarlo para este sábado en el Gran Reseteo, donde pues siempre intentamos hacer una mirada un poco más tranquila, un poco más ligada a la actualidad, pero también pues explicando determinados conceptos y determinadas claves que suelen escaparse, ¿no?, al gran público normalmente, y en este caso aún más, ¿no?, con esa génesis de lo que fue en su momento Al-Qaeda y posteriormente el ISIS, ese terrorismo yihadista que ha ido evolucionando en sus marcas, pero no en sus objetivos, y que está aliado con determinados estados árabes, pero también fundamentalmente con la inteligencia británica, estadounidense y también la francesa, que suele también permanecer fuera de este terreno. No olvidemos que Siria, junto al Líbano, pues fue controlada por Francia después de la Primera Guerra Mundial, en ese mandato francés de la Sociedad de Naciones. Y luego, posteriormente, después de la independencia de Siria, bueno, pues los golpes han ido sucediendo hasta que finalmente con el gobierno de Bashar al-Assad, con el régimen de los al-Assad, como considerarían algunos, llegó una cierta paz, una cierta tranquilidad al país que, bueno, pues se terminó en ese año 2011 con esas primaveras árabes. Hemos hablado de primaveras árabes en anteriores programas, hemos hablado también de cómo fue la génesis del ISIS. No vamos a repetir esos contenidos. Si alguno de nuestros amigos no ha visto esos programas, pues les recomiendo que los vea. Se pueden ver también después, porque también les pueden servir para comprender lo que vamos a contar mañana. No es condición sine qua non, aunque yo siempre lo recomiendo, para ir con la mayor información posible y afrontar un programa el de mañana en el que explicaremos cuál es esa última marca yihadista. Hablaremos de ese grupo, del HTS, la última marca del ISIS. Hablaremos también de la relación entre el terrorismo suní y la agenda globalista, que quizás es uno de los elementos que siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué interés puede tener la OTAN? ¿Qué interés pueden tener determinados gobiernos en promover el terrorismo suní? Vamos a explicarlo en el programa de mañana. Explicaremos cuál era la situación en Siria cuando se produce esa primavera siria. Hemos contado lo que se produjo, cómo hubo apoyo para crear ese terrorismo islámico o para fomentarlo dentro de Siria, pero pocas veces hemos hablado de cuál era la situación de la Siria de Al-Assad antes de ese año 2011, con ese apoyo popular que ha mantenido a lo largo del tiempo, precisamente porque ha conseguido que todos, con independencia de las creencias que tuviera cada uno, pues pudieran vivir en relativa paz, algo pues que se intenta negar y se intenta pues ocultar, evidentemente, bajo esa imagen de carnicero de Al-Assad basado en unos ataques químicos, de los cuales también vamos a hablar mañana, ataques químicos que
no solo han sido manipulados, sino que en algunos casos incluso han sido provocados por aquellos que los denunciaban y en los cuales poco o nada tuvo que ver ese ejército sirio, ese ejército de Al-Assad. Hablaremos también en concreto de cómo el espionaje británico ha empleado determinadas bases en Jordania y en Turquía para ir lanzando las operaciones. Unas operaciones que en este caso pues tienen como protagonista a Turquía, pero son mandos formados por el espionaje británico. Casi esto ya es una tradición. Esto ya, vamos, es de manual. O sea, ¿qué dice el manual? Que hay que mandar a los británicos. Yo cuando voy a hacer los programas, hombre, tengo ciertos conocimientos, sé dónde buscar, voy a hemeroteca, me leo todas las semanas, no sé si hago como Bill Gates, pero todas las semanas un par de libros o 3 caen sobre el contenido que vamos a hacer del reseteo y me los encuentro en todos los sitios. Algunos me dicen, bueno, ¿los vas buscando? Digo, no, me van buscando ellos a mí, porque es que aparecen absolutamente en todos sitios. Hablaremos de la relación... Incluso cuando en un momento determinado a lo mejor dejan ya la Marina o el Ejército o las Fuerzas Especiales Británicas, se siguen contratando. Es decir, esta o aparecen gente en el Consejo de Administración de un banco. Aparecen en el Consejo de Administración de un banco. Por ejemplo, sí. O de una gran tecnológica con sede en Estados Unidos. De repente te lo encuentras ahí y dices, hombre, pero si o analizas la evolución de algún líder yihadista que aparecía en esas cartas y en esos cromos que nos mostraba la inteligencia norteamericana y luego te das cuenta de que era un tipo que había sido criado también a los pechos del Foreign Office, como también nos ha ocurrido en algún que otro programa. Hablaremos mañana también de cuál fue la postura de Trump cuando llega por primera vez a la Casa Blanca y cómo el complejo militar industrial le medio engaña para lanzar un ataque, algo parecido a lo que sucedió en el caso de Irán, pero básicamente fundamentándolo en ese ataque con armas químicas del año 2017, que el periodista Seymour Hersh investigó a fondo y que tiene más sombras que luces. Y luego también pues haremos un perfil de ese nuevo Osama Bin Laden, que en lugar de estar en cuevas por ahí perdidos, lo entrevistan en la CNN, lo entrevistan en la CNN. Sí. Yo de verdad, cuando esta mañana estaba desayunando, estaba preparando el programa, estaba preparando información y digo, voy a buscar algún recurso gráfico para que nuestros amigos puedan verle la cara a este sujeto, y me encuentro con que la CNN acababa de entrevistarlo. Y aparece ahí el hombre pues explicándose y haciéndose pasar por demócrata cuando es un tipo que ha masacrado y sigue masacrando cristianos, ejecutando, fusilando, degollando, y encima lo graba en vídeo y lo sube a las redes sociales, ¿no? Hablaremos de la relación de este tipo, Abu Mohammad al-Jolani, y del fundador del ISIS, también de al-Zarqawi, otro tipo con conexiones con la inteligencia norteamericana y que algunos denominaron como el sucesor de Osama Bin Laden. Hablaremos de esa red Gladio B, en la cual pues el terrorismo infiltrado de corte izquierdista cambió la hoz y el martillo por el turbante, como explico en mi libro sobre el 11M. Hablaremos de Francia, también de esa última operación de Turquía tras el alto del fuego en Líbano, para que nuestros amigos puedan ver cómo se ha producido en concreto ese asalto. Y luego en la parte final del programa hablaremos de energía, porque también aquí hay un importante componente de guerra energética, no ya por los hidrocarburos que tiene bajo su suelo Siria, que tiene, pero no son muy abundantes, sino sobre todo por su papel estratégico en la lucha que hay entre Qatar / OTAN, Irán y Rusia para impulsar 2 gasoductos alternativos que tienen a Siria como su puerta clave. Al final, pues siempre vemos que el dinero acaba apareciendo. Follow the money no es lo más importante, pero sí nos sirve para ir... Pero indica. Sí, nos sirve para ir orientando un poco la investigación. Ha sido una semana intensa y la concluiremos con un programa de alto voltaje. Daremos muchas referencias, libros, informes, pondremos mapas para que hasta el que esté más perdido pues se pueda situar. Y bueno, pues intentaremos pasar un buen rato en este sábado 7 de diciembre, en pleno ahí medio puente español, que estamos aquí con el Día de la Constitución, un día que no sé por qué lo celebran, si yo creo que lo que habría que hacer sería hacer luto, ¿no? Bueno, tiene lógica. Yo le he dedicado hoy el editorial. Tiene su lógica y durante bastantes años todavía parecía que tenía más lógica. O sea, yo me acuerdo, es que claro, ya hablamos de más de 40 y tantos años, ¿no? Pero yo recuerdo cuando la Constitución tenía pues 15 añitos, por ejemplo, y se jugaba con lo de la niña bonita y todo lo demás, y la fe en el sistema y la fe en la Constitución y tal, prácticamente estaba intacta. Es decir, a lo mejor la gente no lo recuerda, por supuesto, gente más joven no lo puede recordar,
pero efectivamente había una fe, incluso yo me atrevería a decir que un orgullo. Y por ese sistema constitucional, que lo que pasa es que se ha ido desplomando durante este siglo a pasos agigantados, porque las contradicciones de la Constitución finalmente no solo no se han corregido, sino que han ido a peor, ¿no? Y eso ha ido además acelerándose. Pero yo diría que seguramente hasta el año 2004-2005 había una sensación positiva de la Constitución, del sistema, etcétera, etcétera, muy, muy, muy mayoritaria. Muy mayoritaria. El problema es que se han ido descubriendo cada vez más las costuras. Yo recuerdo cuando esto debió de ser, hará unos 12 años, yo gané un premio de ensayo por un libro que se llamaba El traje del emperador, donde analizaba la Constitución y decía que eso iba muy mal y que o se reformaba en ciertas direcciones o esto iba a acabar como el Rosario de la Aurora. Un gran libro, don César, que yo suelo recomendar mucho en mi entorno. Un libro muy difícil de encontrar, ya salvo en librerías de segunda mano, pero que efectivamente analizaba la Constitución, yo creo que bastante a fondo, mostrando pues que tenía unos agujeros que o se tapaban o al final acabábamos cayéndonos por ellos. Y ese libro en su día, bueno, la gente bien pensante se tiraba de los pelos y decía que me había convertido en un antisistema, etc. Bueno, pues lo que dice ese libro 12 años después, lo que es muy difícil ya es de negarlo, salvo por aquellos que se benefician totalmente de un sistema muy corrompido, extraordinariamente corrompido, y que yo no sé lo que puede durar. Porque en España los regímenes históricamente se mueren y tardan mucho en enterrarlos, que es algo muy típicamente español. El régimen de la Restauración de 1876 seguramente estaba muerto ya en 1898 y sin embargo arrastró hasta 1931. O sea que es que en España los regímenes se mueren y ahí va el cadáver y los que viven del cadáver encantados, ¿no? Pero luego se cae y cuando se cae, pues bueno, acaba como el Rosario de la Aurora. Y el temor en el caso de España es que seguramente el régimen del 78 está muerto o está muy, muy agonizante y nadie quiere tratar al enfermo. Y entonces, pues eso, el día que se caiga, que Dios nos ampare o que Dios ampare a los pobrecitos españoles que estén todavía viviendo en España. Fíjese usted que en las últimas horas ha vuelto a aparecer como había buscabonus de la agencia tributaria ayudando en fraudes. O sea, esto cuando apareció el caso de aquellos buscabonus que ayudaron a la infanta Cristina y que aceptaron facturas falsas como buenas para que no acabara sentándose en el banquillo, etcétera, parecía algo excepcional. Ahora ya es obvio que es sistemático. Los buscabonus ayudan a los políticos a robar. Que puede ser el hermano del presidente del gobierno o que puede ser un señor que se llama Aldama, que bueno, el Aldama en fin, como no pare la cosa y siga tirando, aquí van a aparecer hasta testas coronadas, ¿eh? Entonces, esta no sería es la una primera cosa... vez, no sería la primera vez. Hablaremos también de testas coronadas en futuros programas de Gran Reseteo, porque vamos a hablar también de ese periodo español, de ese periodo previo y posterior a la Constitución, en algunos programas que estamos preparando para estas Navidades. Como siempre digo, cesarvidal.tv, cada día en más dispositivos. Esta semana hemos inaugurado pues la aplicación de Xbox. Algunos de nuestros amigos nos mandaban mensajes, pues ya incluso poniendo fotografías diciendo voy a dejar descansar un poquito el móvil y el ordenador y voy a utilizar mi Xbox. Y me dicen a mí hace unos años que al final el Despegamos iba a aparecer en una consola de videojuegos. La verdad es que habría pensado que estábamos todos locos, pero don Isaac ha conseguido llegar hasta los confines de la tierra. Me consta que sigue trabajando para llegar a más dispositivos y como siempre digo, si no están suscritos, suscríbanse. Aprovechen para suscribirse. Además, ahora que llega un mes de diciembre en el que quien más, quien menos podrá tener algún día libre para ir pudiendo revisar algunos de los programas antiguos, ver los nuevos y disfrutar del contenido especial que también estamos preparando. Mañana nos vamos a Siria. Además, en estos momentos pues está el ejército sirio replegando buena parte de sus efectivos a Damasco, porque me temo que durante este fin de semana y la semana que viene Damasco va a ser territorio absolutamente de combate. Hasta ahora
la lucha ha estado en la parte noreste, que es donde está fundamentalmente el petróleo, controlado por empresas norteamericanas, aunque mucha gente no lo sepa, y luego en la zona del norte del país y del oeste, que es donde pues los turcos, con ayuda de los yihadistas, han realizado varias intervenciones con esa ciudad de Alepo, principalmente, si no ocupada, pero ya bastante territorio controlado por los insurgentes, que se califican en Occidente de rebeldes y que son terroristas sunís. Son terroristas sunís, como veremos en el día de mañana. Así que nada, les esperamos como siempre. Mañana, César Vidal, el gran reseteo, cesarvidal.tv. Suscríbanse y también díganle a sus amigos que se suscriban y así pues le podrán dar alguna clase de más durante estas navidades al cuñado tradicional, que además de beberse su cerveza, les toca las narices, ¿verdad? Antes de los postres. Sí. Yo creo que cesarvidal.tv es un antídoto contra los cuñados y realmente esa es una razón poderosísima para suscribirse, sinceramente, las cosas como son. No nos podemos engañar. Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos encontramos este fin de semana en cesarvidal.tv. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.